Vamos a invitar de inmediato a Javier Figueroa, él viene por Radio Ciudadana. Por favor, Javier, si es tan amable la pregunta. Presidente, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros, buenas noches. Señor presidente, el asambleísta Byron Pacheco de Avanza, ¿no?, que promovió el juicio político contra el ministro de Educación, Augusto Espinosa, ha dicho que esto es solamente el inicio de una serie de acciones similares que va a tomar en contra de otros secretarios de Estado. Dos cosas. A su criterio, ¿a qué obedece esta actitud del legislador Pacheco? Y segundo, tomando en cuenta que estamos pues, en una época preelectoral, ¿de qué manera se afecta la imagen del gobierno nacional con esta situación, ¿no? Y cómo contrarrestar precisamente este tipo de acciones que toman los sectores de oposición? Imagen no sé si afecte, ¿no? Los que nos odian nos seguirán odiando, los que nos quieren nos seguirán queriendo, y no creo que nos afecte, pero es un buen ejemplo de la mediocridad de la política nacional. Todo esto porque se acercan elecciones. Como no tiene méritos propios, la gran manera de atraer la atención de que alguien les haga caso es armar escándalo, acusar, perseguir, etc. Y si no logran su objetivo es que no hay fiscalización. Y sin fiscalización no hay democracia y se requiere separación de poderes. O sea, ganar en democracia ha sido pecado, ¿no? Porque ganamos asamblea, ganamos presidencia, hay que perder para que haya democracia. Y nunca hablan del equilibrio de poderes en el sector privado, donde hay poderes fácticos que manejaban nuestro país. Y uno de los grandes retos del país es tener un poder popular que nos represente a todos y no poderes fácticos que representen a ciertos grupos. Es fácil olvidar. Cuando yo llegué al gobierno, habían 2 importaciones exentas de IVA: medicinas y papel periódico. Adivine por qué. Por el poder de la prensa. Así se manejaba el país. Es un ejemplo muy relevante de cómo se manejaba el país. Pero si no hay escándalo, si no hay fiscalización, no hay democracia. ¿Saben cuántos juicios políticos ha tenido Estados Unidos, la democracia más antigua del planeta? 1. Me parece, si la memoria no me falla, en el siglo XIX y por un caso abierto de corrupción. 1. Entonces no hay democracia. Entonces el show, el circo de los mediocres, para ver si alguien les hace caso. Pero es también irresponsable, ¿no? Porque ustedes saben las circunstancias que está pasando el país, la situación en que está Manabí Esmeraldas. El Ministerio de Educación está haciendo un trabajo extraordinario, creo que es un récord mundial, que a menos de 90 días del terremoto, menos 80 días, 55.000 alumnos que se quedaron sin escuela ingresaron nuevamente a clases, gracias a 27 escuelas que se construyeron en tiempo récord, y pese al trabajo que falta por delante, los politiqueros, para ver si alguien les hace caso, tratan de distraer al ministro. Entonces, esta es parte del show. Sobre todo le hago un llamado a los jóvenes para que sepan discernir. No les pido que voten por nosotros, si quieren voten por corrientes opuestas, pero serias, responsables, no por estos mediocres, que no tienen otra forma de llamar la atención que con el escándalo. Además, la acusación es absolutamente infundada. Para que haya un juicio político se requiere haber roto la ley o la Constitución. Ellos acusan al ministro de haber roto un reglamento de Contraloría. Reglamento que se emitió a finales del año 2015 y que significa cualquier cosa, porque dice que hay que asegurar los bienes públicos contra todo riesgo. Entonces tengo que asegurar hasta el semáforo de la esquina contra la caída de un meteorito. Es un absurdo. O sea, no están acusando al ministro de no haber hecho lo que siempre se hizo. Nunca se ha hecho. Pero para tratar de manejar, de hacer escándalo, se agarran de ese reglamento totalmente ambiguo para quitarle. Eso es todo lo que quieren, ¿no? Porque saben que no van a tener éxito en su juicio, gracias al respaldo legislativo que por voluntad del pueblo ecuatoriano tenemos. Porque quieren distraer al ministro para ver si le hacen daño al gobierno. Le están haciendo daño a Manabí, a Esmeralda. Hay tantas urgencias que enfrentar. Y por si acaso, también la doble moral es impresionante. Aquí se derrumbó un paso a desnivel. Ese sí por mal mantenimiento. ¿Dónde está el seguro por ese paso a desnivel? Eso también es bien público. Vaya, pregúntenle, pues Byron Pacheco es de Avanza. A los alcaldes de Avanza, si tienen asegurado todos sus bienes. Entonces la hipocresía y la doble moral en su máximo nivel. Jóvenes, a huir de la mediocridad como de la peste. Augusto, te dejo la palabra. Presidente, gracias, buenas tardes. Efectivamente, en la comparecencia nosotros demostramos frente a la Comisión de Fiscalización que habíamos respetado la Constitución y las leyes. La Constitución de la República dice expresamente que para llamar a juicio político a un ministro de Estado
debe incumplir con las funciones que se le asignan en la Constitución y en las leyes. Hasta el momento, ninguno de los 37 asambleístas ha podido decirnos qué artículo de ley o qué artículo de la Constitución hemos violado. Y se llega al absurdo de en la acusación decir que supuestamente incumplí el artículo 212. El artículo 212 de la Constitución se refiere a las funciones de Contralor del Estado, es decir, al ministro de Educación se le acusa de incumplimiento de las funciones del Contralor del Estado. Otra de las acusaciones es que se ha atentado contra la gratuidad de la educación. Yo no sé en qué colegio o escuela pública estamos cobrando, es decir, a la falta de argumentos tuvieron que inventarse algunas cosas porque ellos sabían que efectivamente habíamos cumplido absolutamente con todo lo dispuesto en la Constitución y las leyes. Y es más, presidente, en las pruebas de cargo se comete la irresponsabilidad de presentar como pruebas de cargo 9 recortes de prensa. Es decir, no tenían cómo argumentar, cómo sostener lo que venían diciendo y presentan 9 recortes de prensa. Después, el asambleísta amenazó con entablar un proceso similar a otros compañeros del gabinete. Yo creo que ya muchos de los 37 no van a firmar el pedido porque se dieron cuenta de la barbaridad jurídica que cometieron, presidente. La acusación es, por ejemplo, que la unidad del Milenio de Pedernales, epicentro del terremoto, una unidad nueva, se averió gravemente con el terremoto. No se derrumbó, resistió, pero se averió grandemente y no estaba asegurada. La pregunta, ¿cuándo han estado aseguradas las escuelas? Esto me recuerda mucho al caso de Brasil, donde están acusando a Dilma de haber cometido ilícitos que siempre se cometieron, entre comillas, porque no eran ilícitos. Se hizo una reforma legal y dejó de utilizar, eran cambios administrativos de partida, etcétera, dejó de realizar esas prácticas Dilma. Pero antes la ley lo permitía, todos sus antecesores lo hicieron y la culparon solo a ella. Acá nunca se han asegurado las escuelas. Normalmente se aseguran los bienes productivos que tienen flujo de ingresos, como hidroeléctricas, etcétera. Pero en este caso sí hay que caerle con todo al ministro, porque en septiembre sí sacó un reglamento contraloría, un reglamento que es absolutamente ambiguo, que además no se podía cumplir si no es la partida presupuestaria, no puede crear obligaciones financieras, etc. No hay por dónde. Pero es el circo y ya empezaron a aparecer los payasitos, ¿no? El circo electoral, el circo de las próximas elecciones, y ya salieron algunos insignes payasitos para hacer su debut. Muchas gracias, señor presidente. Vamos avanzando.